el día martes está citado por la subcomisión de inteligencia del Congreso de la Nación, Julio Contegrán. ¿Podemos imaginar que sea de la partida, que asista al convite? Hay tantas posibilidades de que Contegrán vaya el martes como que yo sea el próximo 9 de Boca. Para vos está diciendo que no va a ir. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Sería algo absolutamente impensado, imprevisto, sorpresivo. Ni siquiera lo esperan los senadores y diputados de la bicameral. No hay ninguna posibilidad. Ahí hay un problema de base, que es que en la bicameral no es obligatoria la concurrencia. De hecho, por ejemplo, lo habían citado en algún momento a Marcelo D'Alessio, le habían dado autorización en el juzgado para que lo trasladaran desde la cárcel ahí a declarar, y el tipo decidió no ir, estaba preso, lo cual hay una suerte de discrecionalidad de ir o no ir. Lo que ocurre es que en este caso Contegrán es un funcionario público y no uno cualquiera, es el jefe de los fiscales de la provincia más grande de Argentina, de manera tal que hay como una obligación institucional de ir, pero todo indica con un 99,99 periódico que no va a ir. Bueno, una pena, porque seguramente tiene muchas cosas para contar o debe tener muchas preguntas en las cuales trastabillar o dejar en evidencia manejos espurios. Y con respecto a, bueno, veo que se presentaron, algunos magistrados rechazaron la convocatoria al 1F que hicieron algunas personalidades o funcionarios del gobierno. ¿Cómo ves esta convocatoria del 1F? ¿Puede llegar a generar alguna onda, algún temblor dentro del enquistado poder real / poder judicial? Para que pasara eso debería ser una convocatoria muy masiva, muy masiva. Estoy hablando de 100.000, 200.000 personas frente al Palacio de Tribunales, y en ese caso sí, por lo menos les haría un poquito de ruido. El Poder Judicial es endogámico, sobre todo es heliocéntrico, se miran su propio ombligo y creen que son el centro del mundo, y este tipo de cuestiones, la verdad es que las miran casi con desprecio. Yo hablaba con un juez de la Corte hace algunas semanas a partir del cuestionamiento que había respecto del fallo por el Consejo de la Magistratura y lo que ello implicaba. Entonces le decía, bueno, pero porque fulano de tal, y le nombré a un funcionario, dijo esto, y mengano de cual, y le nombré a otro funcionario, dijo esto otro, y la respuesta textual del ministro fue: fulano y mengano nos importan un carajo. A ver, ¿cómo? Hablé con un funcionario de la Corte. Le dije, mira, hay muchas críticas al fallo del Consejo de la Magistratura porque dicen que la Corte legisló, que incurrió en prevaricato, que se metió en una cuestión en la que no podía meterse, y que lo hicieron porque, como son ustedes los que resuelven lo que está bien y está mal en última instancia, ejercieron también abuso de autoridad. Y esto lo dijo, y le nombré a dos funcionarios, uno del Ministerio de Justicia y uno de Jefatura de Gabinete. Digo, lo dijo fulano y lo dijo mengano. Lo dijo Martín Mena y lo dijo Mansur, para que quede claro. Sí. Y la respuesta de ese ministro fue: Mena y Mansur nos importan tres carajos. O sea, un ministro de la Corte te dijo: Mena y Mansur nos importan tres carajos. Una mano derecha del ministro de la Corte. O sea que están en la suya, están en su salsa. Absolutamente fortalecidos y suponiendo que tienen la suma del poder público. Sí. O sea, la suma del poder público es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, todo junto. Bueno, de hecho, muchas cosas de las que hacen tienen impacto directo tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. El fallo del Consejo de la Magistratura claramente legisla. Puso en vigencia una ley que fue derogada por el Congreso. Claramente es una decisión legislativa. Cuando se reformó el Consejo de la Magistratura, en 2006,
esa ley derogó la ley anterior. Una ley anterior que es derogada y que durante 15 años no tiene vigencia, cae en lo que se llama desuetudo, es decir, deja de existir. El fallo de la Corte anuló la ley de 2006 y dejó firme la anterior que estaba derogada, es decir, puso en vigencia una ley que no existía. Si eso no es legislar. Estamos hablando con Néstor Espósito, no hace falta que lo aclare. Néstor, le abro juego a mis compañeros y compañeras de Minutos Contados. Si nos lo permitís, si me lo permitís, pasamos a modalidad conferencia. Vamos. Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal, Néstor? Buenas tardes. Rodrigo Pozo te saluda, mucho gusto. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. En torno a lo que se conoció en el día de ayer jueves sobre las declaraciones también en la Subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, las palabras del comisario Hernán Casasa y lo que ha disparado esto, ¿no?, en torno a la mesa judicial macrista y lo que empieza a trazar una suerte de camino del accionar, ¿no?, de esta mesa, luego de que se conociera el video donde Villegas hablaba de que si podía tener una Gestapo la hubiese utilizado. Uno de los textuales que te quiero comentar y a partir de ahí preguntarte es: los que armaron la mesa político-judicial son María Eugenia Vidal y Ritondo, las directivas las daban ellos, armaban carpetazos que eran entregados a Carrió. ¿Qué podemos esperar a partir de las declaraciones de Hernán Casasa, que recordamos es actual comisario de la policía bonaerense y era subcomisario en 2017? Mira, lo más importante es que Casasa no solo ratificó que el audio le pertenece, sino que además también ratificó el contenido. Y ayer, además, dio a conocer una serie de detalles por los cuales la declaración está blindada, porque ahí habló de lugares, de fechas, de dónde se reunían, de quiénes se reunían, y eso es de alguna manera verificable. Yo te digo, mira, se reunían fulano y mengano en las oficinas que están en la calle tal, que son una oficina que depende de la administración pública, y se reunían los jueves una vez cada 15 días, vas a buscar los registros de ingreso y egreso de ese lugar, y si efectivamente los jueves entraban fulano y mengano, Alcoyana, y tenés probado que lo que dice el comisario en este caso es cierto. Bueno, eso es lo que pasó. Ayer dio detalles, dio líneas de investigación y además se comprometió a presentar documentación. Hasta ahora no la había presentado, pero se comprometió a presentar documentación respaldatoria de todo lo que él había dicho. Es decir, que es un testimonio importante de un oficial de la bonaerense que está en actividad y que además participó directamente en los operativos que como auxiliar de la justicia le ordenaron respecto de los allanamientos a Daniel Scioli y especialmente a su jefe de gabinete, Alberto Pérez. Estamos conversando con Néstor Espósito. Buenas tardes. Para vos te saluda China Osorio de este lado. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, Néstor. En lo que se va desprendiendo de la Gestapo, quien está citado a declarar también, concretamente el 2 de febrero, es el periodista de La Nación, Hugo Alconada Amón, después de que el juez, Kreplak, haya hecho lugar al planteo de Juan Pablo Pata Medina, que relaciona de alguna manera el video de la mesa judicial con el contenido de un libro de Alconada que se titula La raíz de todos los males. ¿Cómo ves este escenario? Sí, pero déjame aclarar que esa declaración de Alconada Amón es ante el juzgado y lo que estamos contando de Casasa es ante la bicameral. Esto es bueno explicarlo porque hay una suerte de investigaciones que circulan de manera paralela. La del juez Kreplak, que es la que realmente tiene el poder punitivo, la que tiene el poder de sancionar, eventualmente de meter preso a alguien. La comisión bicameral no tiene esa capacidad y por eso es que Contegrán no va a ir a declarar la semana pasada. Lo que quiero decir es, si Kreplak lo llamara a Contegrán como testigo o como imputado y no va, pues lo puede mandar a buscar desde las pestañas con un patrullero. En el caso de la comisión bicameral, esa posibilidad no está. Lo de Alconada Amón, te cuento, es básicamente un planteo que hizo la defensa del Pata Medina, porque la situación
que quedó corroborada en el video es la que Alconada Amón describió en el libro en el año 2018, es decir, 3 años antes de que se conociera el video, él ya sabía de eso. Puede decir, bueno, se va a amparar en el secreto de las fuentes, y es lo que todo parece indicar que va a hacer. Pero está claro que la existencia de ese contubernio para armar las causas ya era conocida más allá de ese ámbito estricto que tenía que ver con los funcionarios y con los espías. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Miguel Fachenta te saluda. Hola, Miguel, ¿cómo va? Muy bien, un gusto volver a hablar con vos. ¿Cómo va eso? Digo, medio preocupado porque aparecen un montón de nombres, ¿no? María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, y esto se da en un juego de dimes y diretes, entre comillas, sostenido por el blindaje mediático para cada uno de estos personajes. ¿Hay posibilidades de que, más allá de las citaciones que pueda hacer la bicameral, estos personajes tengan realmente una citación o una instancia en la cual tengan que responder directamente frente a la justicia? No, yo soy muy escéptico respecto de eso, porque con este mismo escenario, Claudio Bonadío ya tendría por lo menos a 10 presos. Y lo cierto es que aquí no pasa nada de eso. Bueno, se podrá decir, pero lo que hacía Bonadío estaba mal. Sí, claro que estaba mal. Pero con aquello que hacía Bonadío, es que se incidió políticamente en la Argentina de los últimos 5 años de manera muy fuerte. Entonces, respecto de la posibilidad de eso, de un avance concreto contra los que aparecen involucrados en esta historia, yo soy ciertamente escéptico. Me cuentan que después de la causa que empezó a investigar Federico Villena, el juez de Lomas de Zamora, que había encontrado un montón de pruebas sobre el espionaje ilegal, y a quien primero apartaron y luego sacaron la causa de Lomas para mandarla a Comodoro Pi, que después de esa experiencia, que terminó con el fallo de los jueces Llorens y Bertuzzi diciendo que habían sido solo los cuentapropistas los que habían hecho esas travesuras, me cuentan que después de esa experiencia acá decidieron cambiar la estrategia y que hay una decisión política de ir a fondo con esto que tiene que ver con la mesa judicial bonaerense. Pero muchas veces hemos escuchado estas expresiones de buena intención que terminaron diluyéndose con la realidad. Ahí me decían que estaba el audio que mencionabas antes del policía bonaerense. Lo vamos a buscar para después, Néstor. Dale. A ver, Dale. Una pregunta más, no sé si está Emilce, si no, directamente, Néstor, a ver si está cargado el audio, lo podemos escuchar. A ver, pongamos uno de los audios de algo que hablábamos recién. No, Fer, ahí lo que, hablando de la mesa judicial, que era el grupo de tarea, que era el asuntos internos, donde se armaba la información, esa mesa judicial que estaba con Teherán, junto con Vidal, que era imposible porque por la división de poderes no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa y eran los que con el fiscal de Avellaneda lo destrozaron a Moyano, ¿me entendés? Que lo quisieron meter preso. Bueno, esos se juntaban en la CIDE, hay un par de información, chequeé, me tiraron un par de información, pero era lo que yo quería llegar un paso más con vos, ¿viste? Para poder sentarse a ver hacer algo. Pero bueno, con respecto a la información que estaba en la causa, era porque después, una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después mágicamente se aparecían las manos de Carrió, y Carrió lo metía en la causa, o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era provincia era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. No hay, es así, no, por más que des vueltas, si se investiga bien a fondo, se puede llegar a un lindo puerto. Así que Volvamos. Bueno, ya con eso sí es más que claro, ¿no? Es lo que siempre se sospechó. Primero, que Carrió era una permanente instaladora de información derivada de los servicios de inteligencia. Eso era prácticamente sabido, era una boca de expendio de toda clase de operaciones, Néstor.
Sí, pero además, déjame una pequeña aclaración ahí en el audio. Me parece que hay un error cuando hablan del fiscal de Avellaneda. En rigor quieren hablar del fiscal de Lomas de Zamora, que es el fiscal Escalera, que es el que llevó adelante todas las actividades que tuvieron como objetivo a Hugo y Pablo Moyano. Subrayo esto porque Escalera es uno de los hombres que está más fuertemente vinculado con Julio Contegrán. Me parece que es un detalle que no puede pasarse por alto. A ver, había una suerte de task force, una suerte de fuerza de choque que recibía y llevaba a tribunales la información que luego se transformaba en denuncia. El mecanismo es rotativo. A ver, había, mediante estos mecanismos espurios de inteligencia ilegal, se averiguaban determinadas cosas. Esas determinadas cosas tenían dos fuentes de exposición. O salían a partir de denuncias públicas que luego se transformaban en judiciales de algunos diputados, Carrió entre ellos, o aparecían en la tapa de un diario y luego alguno de los denunciadores seriales de Comodoro Pi recogía ese recorte del diario y iba y le presentaba en la justicia. En todo caso, por una o por otra vía, lo que termina ocurriendo es lo que se llama en derecho penal el fruto del árbol venenoso. Lo que genera esa causa judicial es algo que es bastardo de origen. Entonces, si ese primer episodio, vamos a suponer que está vinculado con inteligencia ilegal, si ese episodio es nulo, todo lo que pasa a partir de ahí en adelante también debería serlo. Y esto es lo que se discute aquí, porque probablemente la información que obtuvieron en el espionaje ilegal terminara mostrando que había delitos. Entonces, no solo esto es grave desde el punto de vista de que hicieron chanchadas a más no poder, es grave porque además con esa conducta también terminaron abortando la posibilidad de investigar delitos. Es decir, no solo jugaron mal, sino que además terminaron perjudicando el propio objetivo que tenían. Pero han creado una especie de loop de sin fin, cinta de Moebius, de manera tal que nunca termina nadie preso en ese en pos de investigar al poder real, ¿o no? Y porque el poder se protege a sí mismo. A ver, nada de esto se puede hacer sin una complicidad política y sin una complicidad desde el punto de vista judicial de por lo menos algunos personajes. Entonces, es dolorosamente patético y cierto lo que dijo el expresidente Mauricio Macri: ojo con sacar los pies del plato. Y en esto ninguno puede sacar los pies del plato porque ninguno tiene la cola limpia. ¿Vas a ir a la marcha del 1F? No estoy en Buenos Aires, me estoy yendo de vacaciones el lunes y no voy a estar en Buenos Aires para ese día. Si estoy en Buenos Aires, obviamente que voy a ir, por supuesto. Pero no voy a ir por una cuestión que no tiene que ver con la convicción. Si pudiera ir y aún sin ir, estoy completamente de acuerdo en que es necesario exigir un cambio muy profundo en el Poder Judicial. Se habla de que hay alguna parte del gobierno que está queriendo iniciar una suerte de reforma judicial o mandar al Congreso algunos puntos de reforma. ¿Esto es probable o es humo? Yo tengo para mí que no dan los números. De hecho, en el momento de mayor poder, que fue cuando arrancó el gobierno, aquel célebre discurso de los sótanos de la democracia, en ese momento que estaba todo para avanzar y avanzar a fondo, finalmente esa iniciativa terminó diluyéndose. Me parece que ahora, ante el escenario actual, el escenario político, va a ser muy difícil conseguir los consensos como para, por ejemplo, ampliar el número de jueces de la Corte o producir la reforma del fuero penal federal de la capital federal, o sostener un nuevo Consejo de la Magistratura. Me parece que los consensos en este escenario son muy difíciles de conseguir. Néstor, te mandamos un abrazo grande, como siempre, un gusto saludarte. Daniel Toniti te mandaba un gran abrazo, te lo dije al comienzo, y estaba muy atento escuchando esta nota. Así que nada, un gran cariño para vos, gracias por tu compromiso y gracias por tu tiempo, que tengas unas lindas vacaciones.
Un abrazo grande, un cariño grande para todos. Néstor Espósito ha pasado por minutos contados, faltan 11.